Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta sesión del 9 de noviembre. Ya estamos en noviembre. El día de hoy vamos a trabajar sobre este tema que ya hemos revisado en las últimas clases, que son integrales que tienen integrandos de funciones racionales, es decir, el cociente de dos polinomios, y que al separar, bueno, al intentar separar, pues vemos que hay distintos casos. Hemos trabajado casos en los que el denominador se puede factorizar como producto de factores lineales distintos, por el caso 1. Después trabajamos sobre el caso 2, en donde el denominador se puede factorizar como producto de factores lineales repetidos o algunos repetidos. Y ahora vamos a trabajar sobre el caso número 3, que es en el que el denominador ya no se puede factorizar como producto de expresiones lineales, ya sea repetidas o no repetidas. Ya no se puede factorizar de esta forma. Me detengo solamente un momento para dar créditos al autor del libro que estoy siguiendo como referencia. Bueno, vamos a platicar entonces a qué corresponde este caso número 3. Recordemos que las funciones racionales, como lo mencioné al inicio, son un cociente de polinomios en donde nuestro interés está enfocado en aquellos polinomios, o el método se puede aplicar, en donde q de x, es decir, el polinomio en el denominador, tiene grado mayor al grado del polinomio p de x que se encuentra en el numerador. Si eso no ocurre, hacemos la división y aplicamos el método únicamente a la parte del residuo, ¿vale? De hecho, traemos por acá un ejemplo en donde esta condición no se cumple, entonces podemos practicar. Ahora ocurre que el denominador tiene un factor de esta forma. Tiene un factor en donde q de x es una forma cuadrática, pero que se conoce como cuadrática irreducible. ¿Qué significa esto? Que ya no se puede factorizar como producto de factores lineales. Ajá. Entonces, si ustedes, por ejemplo, intentan obtener la factorización, se van a dar cuenta que ya no hay una factorización en términos de números reales. Habría, quizá, quizá habría en complejos, pero pues no, nuestro interés está centrado en los números reales. Entonces ya no es posible factorizarlo en términos de reales. Muy bien, pues cuando nos enfrentemos a un denominador que tiene estas características, lo que vamos a hacer para proponer su separación ya no es únicamente una fracción de la forma a sobre la expresión, en este caso, que ya no se puede factorizar, sino que ahora en el numerador va a quedar una forma lineal. Aquí la estamos describiendo, ax más b. Bueno, pueden variar los nombres de las constantes, pero la idea es que ahora se propone toda una forma lineal. Antes únicamente aparecía b para los casos lineal, ya sea repetido o no repetido, pero ahora aparece este término ax. Ajá. Entonces a y b pues son las constantes a determinar. Vamos a comenzar aplicando esta separación a un primer caso. Aquí observamos una fracción para el ejemplo 1, en donde pues es una función racional, es un cociente de dos polinomios. En el numerador el polinomio es de grado 2 y en el denominador de grado 3. Por lo tanto, en principio pues se cumple la condición para comenzar a trabajar. El método, la forma de proceder es semejante a lo que hicimos antes. Recordemos que lo primero que se requiere, incluso para identificar de qué caso se trata, es factorizar el denominador. Voy a factorizar el denominador. Aquí observo que x es común a ambos. Puedo factorizar x. Y al factorizar x observo que el resultado es x cuadrada más 4.
Ahora, esta segunda expresión cuadrática ya está factorizado, pero veamos si se puede factorizar aún más. Esta segunda cantidad es un binomio, es una suma de cuadrados. Este tipo de cantidades ya no se pueden factorizar en términos de números reales. Una diferencia de cuadrados, es decir, una resta sí, pero una suma ya no. Entonces, tenemos una expresión que se conoce como cuadrática irreducible. Es decir, ya no se puede factorizar en términos de números reales. Y por eso es que Y pertenece a esta clase de fracciones que encajan en el caso 3. Bueno, voy a escribir ahora la factorización del denominador, conservando la misma forma que tiene el numerador, ahí no hay ningún cambio. Y ahora vamos a proponer la separación de esta fracción. La primera expresión, la primera fracción será propuesta para este factor x. Entonces, esta x pues pertenece al caso 1, es un factor lineal, pero no está repetido, es el caso 1. Y para esta fracción para esta separación proponemos a sobre x. Eso fue para la primera. Ahora, para la segunda, que ya no se puede factorizar, seguirá x cuadrada más 4 en el denominador, pero ahora en el numerador necesito una expresión lineal. Como ya agoté a, ahora pues voy con b y voy a escribir bx más c. ¿Puedo escribir primero la fracción de la cuadrática y luego de la lineal? Sí, sí es posible. Bueno, yo la dejé en este orden. Muy bien. Igual que antes, ya que separamos, ahora vamos a volver a unir. Vamos a hacer la suma de esas dos fracciones que se propusieron para la separación. Igual que lo hicimos en el caso 2, usaremos el mínimo común múltiplo que está justamente en la fracción que se factorizó. Ahí ya no tenemos que buscarle más, ese es el mínimo común múltiplo. Entonces esto es x que multiplica a x cuadrada más 4. De hecho, como no son repetidos, entonces ese mínimo común múltiplo también coincide con el producto de los dos denominadores. Muy bien. Bueno, entonces en ese caso, cuando coincide con el producto de los dos denominadores, podemos considerar aquí el producto cruzado. Cuando no coincide, porque por ejemplo alguno de los dos es repetido, sí tenemos que hacer la división, la multiplicación. Pero esto que vamos a hacer es completamente equivalente. Entonces vamos a multiplicar cruzado. Esto es a por x cuadrada más 4 más x que multiplica a bx más c. Ahí está. Bueno, esta fracción, estas dos fracciones pues son la misma. Observen, el denominador es el mismo. Para que realmente sean la misma, debe cumplirse que el numerador debe ser exactamente igual. Y entonces es de ahí de donde obtengo la ecuación para sustituir los valores de x y encontrar las incógnitas. Entonces igualo 2x cuadrada menos x más 4. La vamos a igualar al numerador de esta fracción.
Entonces, ya que tenemos la igualdad, ahora vamos a seleccionar los valores a sustituir para x. ¿Quién me quiere decir uno de esos valores que podríamos sustituir? Si recuerdan cómo se obtienen. ¿Cómo se obtienen esos valores que son adecuados para sustituir? Que sean fáciles de sustituir. Ajá, ok, ajá. 0, 1, Ajá, 2. exactamente. Los primeros que siempre vamos a seleccionar son los que hacen 0 el denominador. Entonces, en este caso, x igual a 0, que es el número real, es el único que podríamos obtener de esa manera. Cuando sea una cuadrática reducible, aquí ya no va a existir ningún x real, que al sustituir aquí se vuelva 0 este factor. Entonces ya tenemos que buscar, como dice Eric, los que son fáciles de sustituir. Entonces, en principio, si hay lineales, esos son los que igualamos a 0 y obtenemos los valores de x convenientes. Entonces, en este caso, el primero pues es x igual a 0 y ya después seleccionamos algunos que sean fáciles de sustituir. Entonces, si x vale 0, déjenme traer aquí al frente esa. Bueno, vamos a sustituir x igual a 0. En esta igualdad se obtiene pues 0 y 0, entonces solo hay 4. Del lado derecho, esto es 4 por a. Y el segundo factor, bueno, este otro nos queda 0, multiplicado por lo que sea, pues sigue siendo 0. Entonces, únicamente nos quedan estas dos cantidades. De aquí podemos concluir que a es igual a 1. Ajá. A es igual a 1. Ya tenemos el primer valor. Son 3, ya tenemos 1. Los otros dos definitivamente los tendríamos que calcular con x, con algún otro número que sea fácil de sustituir, porque ya agotamos los que hacen que el denominador sea 0. Entonces, por ejemplo, x igual a 1 es un valor simple de sustituir que no hemos usado. Vamos a ver aquí cuánto da como resultado. Entonces esto es 2 por 1 al cuadrado, que es 1. 2 menos 1, ya llevamos una unidad, más 4 son 5. Del lado derecho nos queda 1 al cuadrado, que es 1, más 4 son 5, 5 por a. Acá a vale 1, b por 1, entonces queda b más c. Como a es igual a 1, nos queda
5 igual a 5 más b más c, porque a es igual a 1. Aquí vamos a colocar una señal ahí para que se comprenda la sustitución. Y de aquí resulta, si restamos 5 unidades de cada lado, entonces resulta que b más c es igual a 0. No obtuvimos el valor directamente de ninguna de estas dos constantes, pero tenemos una ecuación con dos incógnitas. Vamos a seleccionar otro valor de x que también sea fácil de sustituir y que no hayamos usado. Por ejemplo, x igual a menos 1 podría ser 2 también. Bueno, yo voy a usar menos 1, vamos a sustituirlo aquí. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, ya llevamos 2 unidades. Menos 1 por menos es más, entonces serán 2 más 1, son 3 y 4, llevamos ya 7. Esto es 7 es igual. Ahora vamos a sustituir del lado derecho. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo y 4 son 5, es decir, 5a. Y aquí al multiplicar menos 1 por menos 1 es más, es decir, resulta en b. Menos 1 por c, menos c. Como a vale 1, se obtiene únicamente 7 igual a 5 más b menos c. Si restamos 5 unidades de cada lado, obtenemos lo siguiente: b menos c es igual a 2. Y de aquí pues tenemos ya la segunda ecuación. Entonces ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. B más c igual a 0 y b menos c igual a 0. A continuación, pues vamos a resolver el sistema. Entonces se resuelve el sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Voy a colocar aquí el sistema nuevamente. Entonces escribiré aquí el sistema. Esto es b más c igual a 0 y b menos c igual a 2. Y al sumar directamente, pueden usar aquí el método que ustedes quieran para resolver el sistema. No hay ninguna restricción con respecto a un método en particular, pueden usar el que quieran. Yo usaré suma-resta aprovechando que ya tengo estas variables c con el mismo factor con signo contrario, 1 y menos 1. Aquí está, entonces al sumar pues resulta en 0, la suma de b más b es 2 veces b, y la suma de 0 más 2 es 2. Esto significa que b es igual a 1. Y ahora sí, ya tenemos la constante, la incógnita b. Ahora puedo, con ayuda de la ecuación 1, por ejemplo, de la ecuación 1, encontrar el valor de c. De esta ecuación puedo despejar c
Y resulta que C es igual a menos B. Eso significa que C es igual a menos 1. B vale 1, C vale menos 1. Y ya tenemos la constante número 3. Entonces, con estos valores, ahora regresamos a escribir Y mayúscula en términos de las fracciones que se propusieron. Entonces, recordemos que son A entre X más BX más C entre X cuadrada más 4. Entonces, el valor de A resultó ser 1. Ese 1 va aquí, 1 entre X. Recordemos la fracción que se separó. Aquí está. A entre X. Y la segunda fracción es BX más C. BX más C. B es 1, 1 por X, más C es menos 1. Ya, esta es la fracción ahora ya separada, pues que estábamos buscando. Entonces, caso 3, factor cuadrático irreducible. Además, no está repetido, ese es el caso 3. El caso 4 es también cuadrático irreducible, pero ahora repetido. En este caso no está repetido. ¿Tienen alguna pregunta en este ejercicio, en este tercer caso? Profesora. ¿No? Bueno. En este tipo de integrales, bueno, ahora solamente hicimos la separación de la fracción, pero la separación pues la vamos a aplicar a integrales. En este tipo de integrales, en particular, en donde se encuentra una expresión cuadrática irreducible, encontraremos con mucha frecuencia integrales de la forma que muestro aquí en la pantalla, de la forma 1 sobre x cuadrada más a cuadrada. Esta integral corresponde a una sustitución trigonométrica del segundo caso. Observemos que hay una suma de cuadrados, aunque no se observa exactamente la raíz cuadrada, porque pues esa raíz cuadrada puede estar elevada al cuadrado, a la cuarta, etcétera, y ya no se observa de manera explícita. Aún así, pues corresponde al caso 2, suma de cuadrados. Entonces vamos a hacer esta integral antes de continuar con el método de separación ya aplicado a alguna integral, porque va a resultar muy, pero muy útil. Entonces, como es el caso 2, ¿cuál es la sustitución trigonométrica para el caso 2? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la sustitución para el caso 2? ¿No? ¿Nadie recuerda? Sería secante cuadrado de teta menos 1. Ajá, pero la sustitución. X es igual a secante de teta. A secante de teta. Ese es el caso 2. En este caso la constante no está definida de manera concreta. No está definida de manera concreta. A ver, revisen en su tabla el caso 2, que es una suma de cuadrados. Es suma de cuadrados. Tangente de teta. Ajá, es tangente, ¿verdad? Entonces, como esta es una integral general, seguiremos conservando ahí A y tangente de teta, como dice su compañero. Ahí está, tangente de teta. Esa es la sustitución cuando hay una suma de cuadrados. Ahora, vamos a encontrar cada elemento de la integral en términos de la nueva variable teta.
Voy a comenzar con el diferencial de x. El diferencial de x es a, porque es una constante, por la derivada de la tangente de teta, que es secante cuadrada de teta. Por supuesto, con el diferencial de teta. Ya tenemos diferencial de x. Ahora vamos a calcular esta cantidad, x cuadrada más a cuadrada. X cuadrada más a cuadrada es... Ok, el cuadrado de x, observemos aquí está x, su cuadrado es a cuadrada, tangente cuadrada de teta, eso es x cuadrada, más a cuadrada, que está sumando aquí. Ahora voy a factorizar a cuadrada. Si factorizo a cuadrada, observo que dentro de este paréntesis quedará tangente cuadrada de teta más 1. ¿Y eso a qué corresponde? De acuerdo a una de las identidades pitagóricas, tangente cuadrada de teta más 1. Secante cuadrada de teta. Así es, muy bien, secante cuadrada de teta. ¿Ah? Bueno, entonces esta integral, a la que voy a llamar w, en términos de la nueva variable teta, pues queda de la siguiente forma. Esto es integral, ahora es 1 sobre x cuadrada más a cuadrada, ya está aquí, a cuadrada, secante cuadrada de teta, y el diferencial de x lo voy a sustituir, es a secante cuadrada de teta, diferencial de teta. Voy a simplificar algunas cantidades. Observen que aquí es secante cuadrada, entre secante cuadrada se simplifica a 1, entonces estos ya no van a aparecer. Y también la constante a está en el numerador y a cuadrada en el denominador, entonces voy a cancelar una y solamente quedará 1 sobre a. Esta 1 sobre a puedo dejarla fuera de la integral, es una constante, y únicamente en el integrando quedará integral de diferencial de teta. Vean que se simplificó muchísimo ahora que ya está escrito en términos de la nueva variable teta. ¿Cuánto vale esta integral? La integral de diferencial de teta. Teta. Teta, muy bien. Por lo tanto, W es igual a 1 sobre a por teta, más la constante, por supuesto, de integración. Entonces ahora tenemos que calcular teta. Teta hay que calcularla de aquí, podría ser de acá, de la sustitución que se propuso. X, recordemos que equivale a tangente de teta, por lo tanto, tangente de teta corresponde a x entre a. Ahora vamos a calcular la función tangente inversa, aplicar, perdón, la tangente inversa en ambos lados. Entonces eso resulta en teta igual a tangente inversa o arco tangente de x sobre a. Y esa es... Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Con esa expresión toda se tendría que dividir sobre A, ¿no, maestra? Ajá, sí, este es solo el despeje, ahora voy a sustituir ya la integral. Ahora, entonces W es 1 sobre A por teta, que ya la despejamos aquí, es arco tangente
de x sobre a. Entonces, para alguna integral de este tipo, lo que tenemos que identificar es cuánto vale a. Esta es una expresión general, pero siempre hay que identificar cuánto vale a. Bueno, ahí está esa integral. Voy a escribirla del lado, bueno, en la siguiente página, mejor como una fórmula, para que identifiquen. Entonces, el diferencial lo pueden encontrar aquí arriba. Yo lo coloqué a la derecha, pero pueden encontrarlo ahí arriba. También podrían encontrar esta misma expresión con alguna constante. No necesariamente 1, pero podría ser alguna constante. Y pues con la constante no hay más que dejarla fuera de la integral. Eso es todo. Entonces esta guárdenla por ahí dentro de su formulario. Es una integral que ya, pues, para la parte de sustitución trigonométrica, pues sí tendríamos que hacerla, ¿verdad? Pero si se presenta en integrales por separación en fracciones, podemos ya usarla. Vamos a escribir un ejemplo de cómo usar esta igualdad. Entonces vamos a suponer que queremos integrar a la función x cuadrada más 9 y el diferencial de x está aquí arriba. Entonces observen que tiene este mismo modelo. Aquí el diferencial aparece multiplicando al 1, pero el modelo es el mismo. Debemos identificar cuánto vale a. En este caso, ¿cuánto vale a? Sería 3. 3, ¿verdad? Porque es la raíz cuadrada de 9. Entonces con ese valor de a escribo lo siguiente. Esto es 1/3 de arco tangente de x dividido entre 3. Más c. Ahí está. Entonces, no importa si a es un número entero o no lo es. Algunas funciones no tienen, bueno, algunas funciones no tienen este valor de a como un entero. Por ejemplo, veamos este caso, x cuadrada más 5 en el denominador. ¿Qué podríamos hacer? En principio, pues el 3 puede quedar fuera de la integral. Esto es 3 veces la integral, únicamente de la parte, pues que es importante, es la parte variable. Y aquí debemos de identificar, hay una suma de x cuadrada con otra constante. Esta constante no es una cantidad que tenga raíz cuadrada exacta, pero eso no importa. ¿Cuánto valdría x? Perdón, ¿cuánto valdría a? ¿Se podría poner raíz de 5? Así es. Es raíz cuadrada de 5. A es igual a raíz cuadrada de 5. Muy bien. Por lo tanto, esta integral pues queda como 3, que ese es el factor que ya tiene de por sí la integral, sobre raíz cuadrada de 5 por arco tangente o tangente. Pueden escribirlo también como tangente, como tan, con un superíndice -1, como aparece en la calculadora. Es el mismo significado. Son dos notaciones distintas, pero significan lo mismo, la función inversa de tangente.
Esto es x entre raíz cuadrada de 5 más c. Y ese es el resultado. Entonces, no necesariamente encontraremos el valor de a como un número entero, pero siempre es posible escribirlo. Eso siempre y cuando sea una suma de cuadrados. Si es una resta, pues ahí ya no, porque si fuera resta sí se podría factorizar en términos de factores lineales. Es un producto de binomios conjugados. Bueno, esta integral la vamos a usar más adelante. ¿Tienen alguna pregunta de esta general? No, profesora. ¿No? Bueno, vamos a pasar ahora a aplicar ya la integral a esta fracción. Esta fracción que se encuentra en el integrando es la misma que separamos. Solo que pues en el primer paso hicimos separación, pero ahora sí nos piden hacer la integral. Entonces con lo que ya sabemos de esa fracción y, pues tendremos ya una gran ventaja para la integral. Aquí lo que voy a hacer es ya escribir esa separación. Le voy a llamar a esta integral z, y aquí únicamente pues escribo la separación que tiene esa fracción, que es 1 sobre x más x menos 1 entre x cuadrada más 4. Lo que voy a hacer en esta integral es, bueno, es separar las fracciones, es decir, separar cada numerador en esta fracción. X entre x cuadrada más 4 menos 1 entre x cuadrada más 4. Eso es lo único que voy a hacer. Y a cada uno lo voy a escribir con su integral. Entonces, de hecho, voy a separar esta. Esto va a quedar como la integral de 1 sobre x. Después quedará más integral de x entre x cuadrada más 4 menos integral de 1 sobre x cuadrada más 4. Bueno, esta primera integral y la última ya las podemos calcular. La primera pues ya de la primera parte del curso, y esta segunda con el anexo que acabamos de ver. La integral intermedia también la podemos obtener, pero la voy a realizar de manera explícita en la siguiente página. Esta es la integral de x entre x cuadrada más 4. Aquí, por cierto, me faltó el diferencial de x. Esta integral la voy a resolver usando una sustitución de la forma u igual a x cuadrada más 4. Porque observo que su derivada o un múltiplo de su derivada se encuentra en el numerador. El diferencial de u corresponde a 2x diferencial de x. Aquí observen que tengo el producto de x por diferencial de x. Este 2 lo voy a dividir. Entonces me queda diferencial de u entre 2 es igual a x diferencial de x. Ahora sustituiré todo lo que tiene esta integral en términos de u.
El producto de x por diferencial de x se encuentra aquí. Diferencial de u entre 2. El denominador, que es x cuadrada más 4, es u. El 1/2 puedo dejarlo fuera de la integral, este 1/2, aquí, y solamente integrar la función 1 sobre u. ¿Cuánto vale esta integral? La integral de 1 sobre u con respecto a u. Es logaritmo natural del valor absoluto de u. Así es, muy bien. El logaritmo natural del valor absoluto de u. Perfecto. Bueno, ahora si regresamos a la variable original que es x, pues esta cantidad corresponde a x cuadrada más 4. Más c. Pero como x cuadrado más 4 es siempre una cantidad positiva, es una suma de cuadrados, puedo omitir el valor absoluto. Si dejan el valor absoluto no hay ningún problema, pero aquí se puede simplificar únicamente a x cuadrada más 4, ya sin el valor absoluto, porque siempre es una cantidad positiva. Entonces esta expresión es la que voy a sustituir aquí. Yo le voy a poner un asterisco para que sepan en dónde se realizó. Aquí está. Y ahora únicamente pues queda sustituir el valor de cada una de las integrales para encontrar z. Entonces, ¿cuánto vale la integral de 1 sobre x con respecto a x? Logaritmo natural del valor absoluto de x. Muy bien. Perfecto. Ahora voy con la segunda integral que ya encontramos. Esto es 1/2 de logaritmo natural de x cuadrada más 4. Y finalmente la integral número 3, que es menos, la voy a encontrar usando la integral del anexo. Observen el modelo, 1 sobre x cuadrada más 4. Aquí está. ¿Cuánto vale a para esa integral? 2. 2. Por lo tanto, bueno, aquí no se ve el resultado. Aquí está el resultado. Ajá. Esto es 1/2 arco tangente, aquí está, de x entre 2. Lo vamos a escribir acá. Es 1/2 de arco tangente de x entre 2. Más c. Y pues aquí está el resultado. Este es el resultado de la integral. ¿Preguntas de este ejercicio? No, profesora. ¿Todo claro? Bueno. Vamos a continuar con un segundo ejercicio. Para esta integral ahora ya vamos a aplicar pues ya el método tanto de separación y luego el de integración, y observemos que es una función de este mismo tipo, es una función racional, es el cociente de dos polinomios.
Sin embargo, para esta expresión x cuarta entre x cuarta menos 1, no se cumple, observen que no se cumple la condición de que el polinomio en el denominador tiene grado mayor al polinomio en el numerador. Cuando eso ocurre, entonces debemos de trabajar primero la división de esas dos fracciones, ¿ok? Entonces vamos a hacer la división de x cuarta vamos a dividirla entre, déjenme poner una nota aquí, creo que va a ser más conveniente. Voy a poner aquí como el polinomio en el denominador no tiene grado mayor al polinomio en el numerador, se procede a realizar la división de polinomios. Entonces el método será aplicado para la separación en la segunda en el residuo de ese cociente. Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Entonces solo voy a trabajar con el integrando, ahorita me olvido de la integral, únicamente voy a trabajar con el integrando y vamos a hacer la división de x cuarta entre chocar. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces para la división, si lo recuerdan, es se ordena el polinomio de grado mayor a menor, de grado mayor a menor. Y se divide el primer monomio entre el primer monomio. Esa división, x cuarta entre x cuarta, nos da 1. Y ese 1 es el cociente que se escribe aquí. Este es un 1. Multiplico 1 por x cuarta, es x cuarta. Y 1 por menos 1 es menos 1. Pero esta cantidad se resta del polinomio arriba. Entonces puedo cambiar de signo. Este es menos y este es más. Y sumar directo. Es completamente equivalente. Cuando hacemos esto, la primera suma siempre se debe de convertir en 0, siempre. Y finalmente el residuo. Bueno, lo que vamos a encontrar aquí será el numerador, bueno, es decir, será la parte entera, y este será el cociente. Entonces, déjenme escribir aquí. No, este es el cociente, perdón, este es el cociente y vamos a tener aquí el residuo. ¿Qué significa entonces este 1 y este otro 1 como residuo? Significa que la fracción original, que es x cuarta entre x cuarta menos 1, se puede representar como un entero más ese residuo, que es 1, entre el denominador original, x cuarta menos 1.
Entonces, ese cociente viene aquí y este residuo viene acá. Así que queda claro ahí cómo se estructura la respuesta una vez que se hace la división. A ver, vean el diagrama y coméntenme si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, esta integral, por lo tanto, ya regresando a la integral, lo voy a escribir aquí para que sea más claro. Le voy a llamar, por ejemplo, m. Esa integral se puede escribir como una parte entera, que es justamente ese número 1, y la otra que es una fracción que ya cumple con las condiciones para trabajarla en la separación, con los métodos que ya trabajamos. Entonces solamente déjenme hacer esto. Esto es la integral de 1 más 1 sobre x cuarta menos 1. Esta primera parte, o sea, esta integral, la integral de 1, pues es una cantidad entera, ahí no hay que hacer nada más que integrar directamente, pero la segunda integral contiene una función en donde se debe aplicar ya el método de separación en fracciones parciales. Entonces, cuando su fracción no cumpla con la condición del exponente, que el polinomio en el denominador debe tener exponente mayor, ustedes hacen la división y la parte que quede ya en fracción es en donde van a aplicar el método de separación. ¿Okay? Entonces voy a aplicar aquí el método. Entonces ahora vamos a poner aquí, se procede a separar la fracción. Todavía no voy a hacer la integral incluso de la parte entera, ahorita no me interesa, únicamente me interesa que quede claro qué es lo que vamos a separar, que es esta fracción, 1 sobre x cuarta. Le voy a llamar a esa fracción y, que es 1 sobre x cuarta menos 1. Que es esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues para separarla, lo primero que debemos hacer es identificar los factores en el denominador, es decir, factorizar denominador. ¿Qué sugieren para factorizar este denominador? ¿Cómo podríamos escribir esa factorización? X cuarta menos 1. Puede ser como x menos 1 por x más 1 por x cuadrada más 1. Ajá, podría ser un producto de binomios conjugados. Por ejemplo, vamos a llegar a la expresión que nos dice su compañero. Lo voy a hacer en 2 pasos.
Esta resta se puede observar como una resta de cuadrados. Esto es x cuadrada menos 1, es decir, el cuadrado de x, la raíz cuadrada de x cuarta, que es x cuadrada, uno con más y otro con menos 1. Entonces esta es una diferencia de cuadrados, se factoriza como producto de binomios conjugados. Pero esta primera, x cuadrada menos 1, también es un producto de binomios, también se factoriza como producto de binomios conjugados, porque es una diferencia de cuadrados. Entonces se factoriza como x más 1 o x menos 1 en cualquier orden por x menos 1. Y esta expresión es cuadrática y reducible, x cuadrada más 1. Ya no se puede factorizar en términos de números reales. Pues ahí está. Observen ya, de la factorización podemos decidir qué fracción proponer. ¿Cuál es la separación que tendría esta fracción y? Vamos a escribirlo aquí. ¿Cómo es y? ¿Cuál es la fracción que propone? Es una mezcla de qué casos. Es una mezcla de cuáles casos. ¿Cuáles son? El x cuadrada más 1 podría ser del anexo que hizo que era trigonométrico. Ok, sí. ¿Y ese a qué caso pertenece en cuanto a separación? Ahorita llevamos 3 casos. Caso 1, factores lineales distintos. Caso 2, factores lineales repetidos. Caso 3, cuadrático irreducible sin repetir. ¿Cuál es esta fracción? Se separa como una combinación de cuáles casos. Del 1 y el 3. Sí, del 1 y el 3. Estos dos pertenecen al caso 1, lineales sin repetir, y el 3, que es cuadrático irreducible sin repetir. Muy bien. Y justamente vamos a llegar a la integral que nos comenta su compañera, que se encuentra en el anexo. Vamos a llegar a esa integral ya más adelante, una vez que se haya realizado la separación. Pues vamos a proponer la separación de y en 3 fracciones. La primera la voy a hacer corresponder con este denominador x más 1, entonces será a entre x más 1 más b entre x menos 1 y para la fracción que corresponde a la forma cuadrática irreducible, ¿qué debo colocar en el numerador? El 1. Ahorita vamos a proponer apenas la separación, ya dependiendo de cómo quede, encontraremos esos valores. Pero así como se propuso, por ejemplo, A, B, para la cuadrática irreducible, ¿qué se debe de proponer? ¿Se acuerdan que propusimos aquí? En
esta cuadrática irreducible. Aquí está. Tendríamos que proponer una forma lineal, a diferencia de las que son factorizadas en forma lineal, donde solo se propone una constante. Aquí en la cuadrática irreducible se propone toda una forma lineal. Entonces ya llevamos AB, y voy a escribir C, CX más D. Y ya dependiendo de cómo queden estas constantes, pues es que podría ser que quede únicamente 1, no sé, pero eso lo vamos a determinar hasta realizar la separación. Voy a hacer la separación entonces, la voy a proponer. Bueno, ya está propuesta, de hecho, ahora vamos a reunir esa fracción, recuerden que es el siguiente paso, y el denominador será el mínimo común múltiplo, como todos están simples, es decir, no hay ninguno repetido. El mínimo común múltiplo es el producto de los tres. X más 1, X menos 1 y la forma cuadrática. Para hacer una fracción en tres, de estas tres cantidades, usaremos el mismo procedimiento de dividir entre el denominador y luego multiplicar. Cuando son dos es más sencillo, pues porque es el producto, pero si son tres, divido y luego multiplico toda esta cantidad entre x más 1 y después multiplicada por a, que nos va a dar como resultado. Todo esto dividido entre x más 1 y multiplicado por a. A por x menos 1 por x cuadrada más 1. Muy bien, perfecto. Porque x más 1 se va a simplificar, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos con la segunda fracción, que es todo este denominador dividido entre x menos 1 y después multiplicado por b. Que nos da como resultado X más 1 por x menos 1. Ajá, muy bien, y por b, ¿verdad? Entonces esto es... no, sería x más 1 por x cuadrada más 1. Por x cuadrada más 1. Y finalmente, toda esta cantidad dividida entre x cuadrada más 1, pues esto se cancela, y solo nos queda este producto por cx más d. Entonces son tres factores aquí arriba. Voy a tratar de escribir pequeñito para que me alcance. Cx más d, x más 1 por x menos 1. Perfecto. Bueno, ya tenemos todo ese numerador. ¿Qué sigue? Ahora, ya que tenemos la fracción reunida en una sola, ¿qué es lo que hacíamos para continuar ya?
¿Qué hacíamos, se acuerdan? Bueno, traten de estudiar por favor porque pues sí es importante que sigan la secuencia. Ya llevamos, este es el tercer caso. La secuencia es la misma excepto por el tipo de fracción que surge del denominador, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces igualo numerador de la fracción original, que es 1, igualo al numerador de la fracción que ya se sumó con esa propuesta de A y B, A, B, C y D. Y esta igualdad es la que usaremos para sustituir los valores de X que se han seleccionado. En principio, entonces, los valores que se deben escoger son aquellos que hacen el denominador 0. ¿Cuáles son los que escogerías, Eric, para comenzar a sustituir? Pues los lineales se pueden igualar a 0 Ajá, y ya podemos obtener los valores. ok. ¿Y cuáles serían? Sería -1 y 1. Menos 1 y 1. Entonces vamos a comenzar con el primero. Si X es igual a 1, por ejemplo. Entonces sustituiré en esta igualdad 1. Observen que el lado izquierdo de la igualdad es una constante 1. No importa cuánto valga X, siempre este será igual a 1. Ajá. Si X vale 0, 5, lo que sea, este es un valor constante y no cambia. Por lo tanto, será siempre igual a 1. Ahora, todos los factores que tienen X menos, que son de la forma X menos 1, al sustituir 1 aquí, se van a convertir en 0. Entonces, este será 0. Este tercero será 0 porque 1 menos 1 es 0. Este será 0. Este no. Entonces, los dos que están en los costados aquí van a convertirse en 0. Solamente el que está en medio va a quedar diferente de 0. Entonces 1 más 1 son 2. 2 y aquí tenemos 1 al cuadrado es 1 también, más 1 son 2. 2 multiplicado por 2 son 4, es decir, 4 veces b. A ver, díganme si ahí me siguieron, si no lo repito. Es 1 más 1 son 2. 1 al cuadrado, 1 más 1 son 2. 2 por 2 son 4, 4b. Y este es 0, este es 0. De ahí la ventaja de usar estos que nos dan 0 en la forma lineal. Por lo tanto, b corresponde a 1/4. Ya encontramos el primer valor de las constantes en la separación. Ahí está, b es igual a 4. Vamos a sustituir el siguiente valor de X, que ya nos decía su compañero. X es igual a menos 1. Entonces, si X vale menos 1, este lado izquierdo es constante, no cambia, seguirá siendo 1. Ahora, todos los factores de la forma X más 1 serán 0 al sustituir menos 1 aquí.
Entonces este es 0, este también es 0, y el único que queda diferente es el primero. Menos 1 son menos 2. Menos 1 al cuadrado, 1 positivo, más 1 son 2. Multiplicado por el menos 2 del principio, resulta en menos 4, es decir, menos 4 por A. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Y de aquí se puede obtener el valor de A. A es igual a menos un cuarto. Ya tenemos 2 de 4, ahora solo falta encontrar C y D. C y D ya no pueden ser encontradas directamente sustituyendo algún valor de X. Pero, igual que ocurrió en el ejercicio anterior, podemos proponer valores que sean simples de sustituir y pues que nos permitan encontrar un sistema de ecuaciones para las incógnitas que faltan. Entonces vamos a seleccionar algunos valores. Lo vamos a hacer en la siguiente página. Podríamos seleccionar, por ejemplo, x igual a 0, que no hemos usado. Entonces vamos a usar x igual a 0. X igual a 0, el lado izquierdo es constante, es 1, no cambia su valor, no importa lo que valga x. Vamos a ir sustituyendo aquí 0, menos 1, esto es menos 1, 0, más 1, entonces menos 1 por 1 es menos 1, por lo tanto quedará como menos A. También aquí tenemos 1 por 1, es 1 más B. Aquí vamos a ver qué es lo que queda. De esta sustitución x, 0, desaparece C, solamente queda D. 1 por menos 1, es decir, menos 1 por D, menos D. Como ya tenemos los valores de A y de B, vamos a usarlos. A, recordemos que es menos un cuarto. Al multiplicarlo por este otro menos 1, resulta en un cuarto. Después B, pues es un cuarto. Aquí está, un cuarto. Esto es más un cuarto. Menos D. La suma de un cuarto y un cuarto es un medio. Entonces 1 menos un medio es igual a un medio. Pero bueno, vamos a hacerlo en pasos. Esto es 1 menos un medio. No, esto es un medio menos D.
Eso implica que D es igual a menos 1/2 no, 1/2 positivo menos 1. Es decir, D es igual a menos 1/2. Bueno, y tuvimos bastante suerte porque se obtuvo directamente el valor de otra constante en vez de obtener una ecuación con x igual a 0. Muy bien, pues vamos a escoger un último valor de x para sustituir. Voy a usar x igual a 2. X igual a 2. De igual forma que antes, el lado izquierdo sigue siendo 1, es una constante. Aquí tenemos 2 menos 1, esto es un 1. 2 al cuadrado es 4 más 1 son 5, es decir, 5 veces a. Veamos que queda aquí. 2 más 1, aquí ya llevamos 3, que multiplica a 2 al cuadrado, son 4 más 1, 5, entonces ahí van 15, 15 veces b. Dos veces c, bueno, vamos a ver primero qué queda de este factor. 2, aquí, 2 menos 1 es un 1, 2 más 1 son 3, aquí 3. Esto es 2c más d, entonces van a quedar 3 por 2 son 6 veces c, más 3 veces d. Más 3 veces d. Muy bien, ¿hasta ahí me siguen? ¿Ahí me siguen escuchando? Sí, profesora. Muy bien. Profesora. Muy bien. Bueno, ahora vamos a sustituir el valor de a y de b. Esto es igual a 5, que multiplica al valor de a, que es menos 1/4, es decir, quedará como menos 5/4. Después b, que corresponde a 1/4, por lo tanto estos son 15/4, más 6 veces c, más 3 veces d, pero d es menos 1/2, entonces esto es menos 3/2. Y de aquí podemos obtener lo siguiente. Esto corresponde a 1, menos 5/4 más 15/4 son 10/4, y 10/4 corresponde, si dividimos entre 2, son 5/2. 5/2 más 6c menos 3/2 entonces 5/2 menos 3/2 son 2/2, que es una unidad, más 6c. Si restamos una unidad de cada lado de la igualdad, nos queda 6c igual a 0, es decir, c es igual a 0.
con esto obtenemos ya la cuarta constante. Tenemos ya todas las que se requieren para la separación. Resultó C igual a 0. ¿Ah? Bueno, vamos a retomar la fracción que se había propuesto. De hecho, la voy a copiar allá, tal cual. Ahora simplemente iremos sustituyendo cada una de las constantes. Como antes lo hicimos, es recomendable ya para integrar que estas fracciones, que estas cantidades, que estas constantes se queden fuera de la integral. Recordemos que el valor de A es menos un cuarto. Aquí está, menos un cuarto. Lo voy a sustituir entonces como menos un cuarto por 1 sobre x más 4, no, son 1 sobre x más 1, más b, pero b es también un cuarto, en este caso es positivo, es un cuarto de 1 entre x menos 1. Después resultó que c es igual a 0. C es igual a 0, d es igual a menos un medio. Pues aquí quedará 0 menos un medio. Voy a escribir menos un medio aquí afuera. Menos un medio de 1 sobre x cuadrada más 1. Esa es la separación de la fracción y. Y ahora recordemos que el objetivo es realizar la integral. Y es una de las dos integrales que debemos de hacer. Entonces vamos a retomar el valor de m. Vamos a hacerlo aquí. Vamos de regreso a m. Entonces m corresponde a la integral de 1 por diferencial de x aquí está, más la integral de esta función y. Entonces vamos a escribirla ya en las integrales que corresponde. Voy a ir escribiendo cada una de estas constantes fuera de la integral. ¿Okay? Creo que aquí vale la pena marcar el resultado. Okay, entonces voy a ir escribiendo menos un cuarto ahora. Menos un cuarto por la integral de diferencial de x, o 1, puedo poner un 1, y el diferencial de x a un lado, entre x más 1, después es menos, no, más un cuarto, de la integral de diferencial de x entre x menos 1 y
Y finalmente menos 1/2 de la integral de 1 sobre x cuadrada más 1. Voy a colocar también el diferencial de x aquí. Diferencial de x entre x cuadrada más 1. Bien, ahí está. Ahora sí, vamos a ir integrando ya cada una de estas cantidades. ¿Cuánto vale la integral del diferencial de x? X. X, muy bien. Menos 1/4 la integral de 1 sobre x más 1. ¿Cuánto vale esta integral? Logaritmo natural de x más 1. El valor El valor absoluto, absoluto de x ajá, más 1. de x más 1, muy bien. Más 1/4 de el logaritmo natural, también la siguiente es un logaritmo natural, de el valor absoluto de x menos 1. Menos 1/2. Y ahora vamos a recordar, como decía su compañera, el anexo para esta integral. La integral de 1 sobre x cuadrada más 1. La tenemos en el anexo. Aquí está. ¿Cuánto vale el valor a para esta integral? ¿Cuánto vale la constante a para esta integral? Para esta que tenemos aquí. Sería 1. Ajá, a es igual a 1, muy bien. Por lo tanto, aquí va a quedar 1 sobre 1, que es el 1, arco tangente de x sobre 1, que es x. Es decir, arco tangente de x. Vamos a sustituirlo aquí. Arco tangente de x. Y finalmente no se nos olvide la constante de integración. Y ya ahí terminó este ejercicio. Que tuvo como objetivo calcular m. Vean que pues son ejercicios ya más extensos, porque tienen como distintas etapas, ¿no? Primero, por ejemplo, en este caso fue desde hacer la división de polinomios, la propuesta de separación, la separación, regresar a sustituir ya eso que se obtuvo de la separación y finalmente integrar. Entonces todas las integrales resultan en integrales que ya conocemos de métodos anteriores. Ajá, desde sustituciones simples hasta sustitución trigonométrica. No sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. ¿No? No, profesora. Bueno, ahora me gustaría que en los últimos minutos de la clase ustedes propusieran la separación de una fracción. Bueno, de hecho vamos a hacer la integral completa. Bueno, vamos a hacer esta integral. Me falta diferencial. Ahí está. Entonces, ustedes intenten por favor la separación y me comentan sus resultados.